Ok, ya dicho esto, entonces vemos que el anticristo, repito, no tenemos que estar esperando a que se manifieste un individuo en particular, que no estoy diciendo que no pueda ser, hombre, sí puede ser, pero eso no es lo interesante aquí. Lo interesante es detectar el sistema, detectar la doctrina que se vaya a oponer a la venida del Mesías, a la negación de la venida del Mesías corpóreamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien, entonces ahora sí vamos a llegar al tema del número, que es algo que siempre ha causado también polémica, ¿verdad? Porque entonces hay algunas sectas cristianas que se lo han tomado súper literal y entonces sus miembros se abstienen de participar en la Santa Cena porque solo los 144.000 escogidos van a comerla. Entonces el libro hemos visto que es altamente simbólico y aquí se lo están tomando literal. No podemos cometer ese error. Hasta ahora hemos dado cuenta que todo el lenguaje del libro ha sido simbólico. ¿Ok? Esta no parece ser la excepción. Estamos ante una cifra que está representando algo. Los dos pasajes que acabamos de leer ahora yo creo que han sido ya suficientemente sugestivos para decirnos, oye, estos marcados de cada tribu son un remanente escogido por gracia que todavía tiene la sensibilidad de afligirse y de clamar ante la abominación que se comete en esta ciudad. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Bien, ahora, ¿por qué? Ya hemos visto inclusive en la introducción que en el libro Apocalipsis se produce también el asunto de la minimización y maxificación, ¿se acuerdan? Lo vimos con el tema de los animales, lo hemos visto con manejo de los 70, 7, 7, 70, todo eso lo hemos visto ya en el recorrido que hemos hecho. Entonces, bíblicamente, si nos ponemos a revisar en la escritura, siempre nos va a salir un número factor 12. Por ejemplo, cuando se mandaron los espías, se mandó cada uno de cada tribu, salieron 12 espías, ¿no? Entonces, ahí evidentemente salió. Cuando iban a la guerra en ejércitos grandes, se seleccionó 1000 hombres de cada tribu, salieron 12.000 guerreros, efectivamente, ¿cierto? Y casi los 12 hijos de Jacob, bueno, todo está en función del 12, evidentemente pues tiene que haber un número maximizado, factorizado en este caso, en virtud de este número. Entonces ya sabemos que el número literal, como está aquí mencionado, ¿verdad? Sería o sugiere que eran 12.000 de cada tribu. Bien, eso nos da un total de 144.000. Ahora bien, resulta que esto es maravilloso e impresionante, las cosas que uno se encuentra cuando uno investiga, ¿no? A ver, como hemos visto aquí, estos versos, repito, sugieren un remanente que permanece orando, permanece clamando delante de Dios, y de hecho más adelante se menciona un tema del incensario y todo lo demás que vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa? Miren lo siguiente, el altar del sacrificio que Dios había ordenado construir tenía 5 codos de un lado, ¿verdad? 5 codos aquí, 5 codos acá y 3 codos de altura. ¿Ok? Esto nos da, multiplicando 5 por 5 por 3, nos daría 75 codos cúbicos. ¿Ok? 75 codos cúbicos. Cuando hacemos la conversión matemática de lo que eran 75 codos cúbicos, eso equivale a 1000 CA, que es una medida de capacidad bíblica. Ok, y 1000 CA, ¿sabe a qué equivale en términos de volumen? A 144.000 huevos. Ok, resulta que en la literatura talmúdica, midrashica, era costumbre tasar ciertas medidas o ciertos contenidos de volumen en función de huevos, porque era una medida técnicamente estándar, ¿de acuerdo? Que tú podías calibrar y usarla como referente. Los huevos solían ser del mismo tamaño y así es. Es una medida relativamente estándar, con un margen de imprecisión muy pequeño.
¿Ok? ¿Cierto? Entonces, eso es ingenioso. Hay veces que en el Talmud se utilizaba como el tamaño de una aceituna, porque las aceitunas suelen ser del mismo tamaño también. ¿Ya? Entonces, hablar de 144.000 huevos que ocupan el volumen de un altar de sacrificio típico, construido bíblicamente, entonces nos está sugiriendo que esa cifra equivale al pueblo que es hecho altar, un altar en sacrificio vivo. Fíjense que hay un versículo de un salmo que menciona que todos nosotros, ¿verdad? Dice, ofrezcamos a Dios sacrificio de gratitud. Creo que es el Salmo 51 o 55. Sacrificio de gratitud. Dice también en el libro Oseas, vamos a leerlo, capítulo 12. Vamos a leer el profeta Oseas, capítulo 12. Miren lo que dice aquí, que de hecho de allí es donde se valió luego el mundo rabínico, porque son bastante ingeniosos, para decir de que las oraciones ahora sustituían los sacrificios. Miren lo que dice el profeta Oseas, ya les voy a decir, el 14, sí, vamos a ver, sí, es el capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 1, ¿quién no quiere leer? Oseas 14, del 1 en adelante. Oh Israel, vuélvete al Eterno tu Dios, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabras y volveos al eterno discípulo. Quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Hasta ahí. Entonces, en hebreo tenemos una expresión que es interesante, porque en hebreo dice Unesa pri misfateinu, que se puede leer Benisa parim sfateinu. Lo que quiere decir más o menos el versículo, como ellos lo han querido leer, es que las oraciones cuentan como los toros del sacrificio. Imagínense ustedes. Entonces, por eso las oraciones se hacen largas oraciones que están tratando de sustituir el tema de los sacrificios. ¿Ok? ¿A dónde voy con todo esto? Que entonces el pueblo remanente de Israel es el pueblo que clama y que ofrece sacrificios de gratitud, como lo dice en la carta a los Hebreos. Vamos para allá ahora, el capítulo 13. Fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo, vamos a leerlo, sí, creo que es aquí desde el 10, pero hay otro, sí, hasta el 15. Vamos a leer desde el 10 al 15, por favor. Hebreos 13, del 10 al 15. ¿Quién no quiere leer? Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está. Ofrezcamos siempre por medio de él. Hablar de 144.000 sellados de los hijos de Israel es hablar del altar en el que se ofrecen sacrificios de alabanza con frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? No son 144.000 individuos escogidos específicamente, sino que esos 144.000 unidades, ojo, 144.000 unidades, repito, de todo el tabernáculo, lo único que podía contener 144.000 unidades expresadas en huevos era el altar del sacrificio. Y está diciéndonos entonces que ofrezcamos siempre por medio de sacrificios de agradecimiento con frutos de labios que confiesan su nombre. Y eso va a ser diametralmente la antítesis de la marca de la bestia. Fíjense que aquí estamos hablando de una marca que reciben los escogidos de Dios,
Espérate que vamos a marcar a los escogidos. ¿Cuál es la marca de los escogidos de Dios entonces? Los frutos del labio que confiesan su nombre. ¿Ok? Los que ofrecen por medio de Yehoshua sacrificio de agradecimiento con frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál creen entonces que será la marca de la bestia en la frente? Lo contrario. ¿Ok? Todo aquel que deje de confesar que Yehoshua es el nombre sobre todo nombre. Todo aquel que en realidad, en lugar de ofrecer sacrificio de agradecimiento, vaya quizás, por ejemplo, a pretender ofrecer sacrificios de animales y de machos cabríos, que lo que van a hacer es pisotear la sangre del Mesías. ¿Ok? Fíjense cómo cambia el concepto radicalmente. Entonces no se tiene que pensar en que hay necesariamente una élite, repito, de 144.000 escogidos que nadie sabe dónde está, y no existiría un criterio como objetivo para decir este sí, este no, ¿cierto? Ya, más adelante hay por allá un tema de los que no han tomado mujer, que no sé qué, eso lo vamos a ampliar después, ¿cierto? Entonces repito, estamos hablando de 144.000 unidades, ¿cierto? Que juntas todas construyen un altar. Qué bonito, ¿no? 144.000 unidades de Israel que juntas, y esto nos hace recordar, acuérdense el tema de las piedras que unió el profeta Elías para construir el altar de sacrificio, ¿se acuerdan? Que él tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel y edificó un altar en su momento como símbolo de que el pueblo iba a permanecer unido hasta el final. ¿Se acuerdan ese pasaje que el profeta Elías dice: Señor, han derribado tus altares, han dado muerte a todos tus profetas y solamente yo he quedado? Y el Señor le responde: me he guardado 7.000 que no han doblado su rodilla. En este caso, de una manera un poco más universal, le da esta cifra que engloba o que está relacionada con las medidas del altar del sacrificio. En resumen, no es un número que se deba necesariamente tomar como literal, sino que en conjunto todo él representa el altar del sacrificio. ¿Estamos allí? ¿Ok? Saludos allá.